Ahí tenemos audio, ¿sí o qué? Eso. Bueno, yo me meto por acá por un ladito. Bienvenidos al primer simposio virtual sobre apreciación del videojuego. Este es un espacio que organizamos con los chicos del curso de apreciación del videojuego y el laboratorio Altair, acá en el 1012 Lab. Un espacio que sentimos es necesario en nuestra Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Antioquia, donde hemos empezado a preguntarnos también por esos entornos interactivos que permiten la narración, que permiten el desarrollo de mundos narrativos, que permiten también la exploración de muchas plataformas. Resulta entonces que al abrir ese curso de apreciación del videojuego, empezamos entonces a generar un espacio de diálogo y en ese sentido pues este primer simposio virtual que estamos haciendo cumple con ese propósito de hacer público ese diálogo que empezamos a tener dentro del curso. A lo largo del curso tuvimos la oportunidad de trabajar un corpus de videojuegos que se fue alimentando también como por decisión del equipo de trabajo, decisión de los estudiantes también, y eso nos permitió que lográramos también de alguna forma un ejercicio como democrático constante muy interesante. El día de hoy vamos a ver el resultado de ese ejercicio y de ese análisis que se ejecutó de haber trabajado un corpus de videojuegos que han tenido unos patrones, que tienen ciertos patrones en común, entre esos que utilizan mecánicas de alguna forma alrededor del puzzle, o que de alguna forma todos lo tocan, es transversal, o del rompecabezas. Que tienen un componente narrativo fuerte en donde hay personajes, problemáticas, historias que se desarrollan, en donde hay unos mundos narrativos que son complejos también, que plantean todas unas lógicas de cómo funciona el videojuego y ese mundo narrativo. Que tienen también una interfaz y un diseño de experiencia de usuario que vale la pena resaltar, y desde ahí también obviamente un tratamiento visual y una aproximación a la dirección de arte también, entre otros parámetros que fueron surgiendo en el proceso. Entonces vamos a escuchar entonces hoy 5 charlas. Vamos a escuchar a Camila Sabogal y Camilo Querubín, que nos van a compartir una charla que se llama Semiosis en el videojuego, la amenaza. Vamos a escuchar a Alejandro Pinto y Gabriel Gómez, que nos van a compartir una charla que se llama La interfaz de usuario como parte de la diégesis del videojuego. Vamos a escuchar a Daniel Arango, que nos va a compartir una charla que se llama Narración e imagen, los videojuegos como obra artística. A Carlos Cataño, Carlos Mario Cataño, que ha venido trabajando todo este tema del escalamiento de la dificultad en el videojuego, también parte pues de su trabajo de proyecto de grado. A Brian Rodas, que va a trabajar el tema del videojuego como terapia. Y nos falta solo Nicolás Guarnizo, ¿cierto? Que él también nos mandó su presentación, esperemos que ahorita le dé para llegar. Bueno, chicos, bienvenidos entonces a este primer simposio virtual sobre apreciación del videojuego. Damos entonces la voz a Camila Sabogal y Camilo Querubín. Okay, buenas tardes. Nosotros somos Camilo Querubín y Camila Sabogal y vamos a hacer una charla sobre el proceso semiótico que utilizan los videojuegos para transmitir amenazas dentro del mismo. Entonces comenzamos hablando pues de lo que es el proceso semiótico y se basa en transmitir información pues a través de simbología y de todo este utilizo de los símbolos y tal para poder transmitir información. Entonces, en esta charla vamos a tomar en cuenta 4 juegos que tuvimos a partir del corpus. Tenemos Hellblade como primero, tenemos Gris, tenemos Journey y tenemos Portal. Entonces, a partir de esto le paso la palabra a mi compañera Camila. Por favor, mueve ahí la cuestión. Bueno, dividimos el asunto de la semiosis en 3, ¿no? Tenemos los colores y ambiente, tenemos el sonido y tenemos los gestos. Nos enfocamos más como en cómo el videojuego o cómo la interfaz te comunica que tienes que estar alerta porque, bueno, sí, como te transmite la sensación de alguna amenaza, de algún riesgo. Entonces empezamos con colores y ambientes. En Portal vimos pues, o sea, no hay como que un ambiente muy diferente en un primer momento, todo es una vaina como que muy quirúrgica, un ambiente como de hospital, blanco, vacío, sin otros personajes, la única voz que hay es la de GLaDOS, la del enemigo, que finalmente pues se revela así, y se encuentran detrás
de ciertos artefactos, unos escritos en las paredes que son como de color como óxido, como naranjado, como cierto. Y ahí se da una sensación de peligro porque uno encuentra advertencias que alguien más había dejado ahí y te transmite la idea de que las vainas no son como te las está pintando la máquina, ¿cierto? Listo. En Gris entonces, por ejemplo, tenemos esto todo el juego de color. De hecho, hicimos hace unas cuantas semanas una exposición sobre esto del protagonismo del color en el juego Gris. Y entonces en el juego el color negro representa pues todo esto, lo que le hace daño al personaje, lo que es peligroso para el personaje y de lo que se debe de lo que se debe huir o de lo que se debe esquivar. Bueno, en Journey, ya, bueno, en el curso vimos que el nivel del juego, como que el mapeo del juego es como una curva, ¿no? Como que está en un punto arriba, baja y después vuelve a subir. En el punto más bajo, en la parte oscura, es donde se ve por primera vez un enemigo, ¿no? Que son estos como unos tiburones martillos, ¿sí o qué? Como unas mantarrayas, sí, pues, sí. que atacan al personaje principal y en ese momento es un ambiente oscuro, denso, hay algo de neblina, no hay música, por ejemplo, bueno, eso ya lo vamos a ver después y ya. Listo. Y en Hellblade, que es quizá pues como el videojuego más gráfico de los tres antes pues del corpus, creo que se da pues en esto del ambiente denso, que el color del ambiente se pone negro, el ambiente se pone denso y pues el personaje se le dificulta más ver a otros factores pues externos y tiene que enfocarse meramente pues como en el combate y Sí, la visión se limita, pues el rango de visión se limita. Listo. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo pues de estos ambientes, por ejemplo aquí en Gris del color negro que representa la amenaza. Ujú. Bueno. Aquí estamos en la parte de Journey donde él llega al fondo pues del mapa y se encuentra con el enemigo por primera vez y es una vaina oscura, azul, sí. Bueno, en los gestos que son como la actitud del personaje o sí, un protagonismo más gráfico aparte pues del color. En Hellblade, por ejemplo, uno empieza a jugar y no hay como que un tutorial y uno se da cuenta de que no hay, por ejemplo, un botón para golpe, no hay un botón para salto, pero todo eso cambia cuando hay un enemigo, ahí ella automáticamente saca la espada, ¿no? Y uno tiene el factor de que los sonidos, uno siempre está escuchando esos susurros, ¿cierto? De las voces que ella tiene en la cabeza, y cuando está peleando, estos susurros se hacen más intensos, pero antes de la pelea también hay susurros y uno se mantiene como que alerta y con el tiempo, con horas de juego o con tiempo de juego, uno se va percatando de que solo hay amenaza cuando ella saca la espada y cuando el ambiente se pone como se describía en el color. Listo, entonces en Portal tenemos algunas partes donde aparecen centinelas, pues especies de centinelas robot que tienen pues que disparan al personaje, entonces yo creo que pues el gesto de alarma es la mira infrarroja que tienen que te apunta hacia ti pues, y te hace dar cuenta de que estás en una amenaza y que debes cubrirte o... Bueno, en Gris, cuando el enemigo, que es esta ave, ¿no? Este pájaro, cuando aparece por primera vez, que uno no sabe que es un enemigo necesariamente porque no te ataca y tampoco luce aterrador, sí. Los personajes, los chiquitos, esos, los cubitos, los pajaritos, los conejitos, ellos salen corriendo. Y ahí es donde uno se percata que esa mancha negra que se convierte en este pájaro es un enemigo y que tienes que huir de él. Ya. Y por último, pues en esto de los gestos, tenemos en Journey pues la participación de aquellos personajes que son como telas voladoras y que en un principio están pues como aprisionados en una jaula y que el personaje, pues la misión del personaje es como liberarlos. Entonces... Ahí están las telas libres, pues no encontramos un GIF con las telas aprisionadas o congeladas que también aparecen así. Listo.
Tenemos el claro ejemplo de en Hellblade, que es cuando ella saca la espada y empieza a sonar pues como la música de combate. Ujú. Y el otro claro ejemplo de Portal, donde están pues como las miras infrarrojas. Y bueno, en el sonido, en Journey uno siempre tiene presente como que un sonido ambiental, tranquilo, agradable. Esas alfombritas, esas telitas se mantienen como cantando alrededor de uno. Cuando hay presencia de amenaza, cuando están estos tiburones o lo que sea, esos robots volando o planeando, la música se corta y como las alfombras están escondidas, están congeladas, hay total ausencia de cualquier otro sonido aparte de las pisadas del personaje. En Gris, por su parte, pasa que, por ejemplo, es pues como pasa muy similar como en Journey, solamente que al contrario, pues estamos con una melodía y de repente cuando aparece pues como el enemigo, la melodía cambia radicalmente pues como a una melodía que Como de persecución. sí, que indica que hay una acción, que indica que hay pues como un combate y también aparece la intrusión de esos sonidos provenientes de aquel enemigo pues. Ujú. Sí, en todos los juegos, en excepción de Journey, el asunto es la música, ¿no? Hay un cambio de música o hay presencia de esta, pero ausencia no. En Hellblade, por ejemplo, el cambio de la música es como una música nórdica, ¿cierto? Sí. Una música nórdica muy percutiva, las voces de la cabeza Se intensifican. de Senua se intensifican, la advierten constantemente que esquiva, ataca, vas a morir, Pues, y la aterran todo el tiempo, ¿no? Y las voces guturales de los enemigos que de por sí son aterradoras, ¿no? Sí. Eso no es nada normal. Sí. Sí. Listo. Y en Portal, en Portal entonces entramos a esto de la presencia de la música, ¿no? Por ejemplo, pues es como al contrario de Journey, ¿no? Todo el juego es sin música y de repente cuando llega un momento de acción, Hay entra la música. Sí. Y también tenemos pues esto del cambio de diálogo de GLaDOS, del jefe final, pues que los diálogos empiezan a ser pues como más raros, más... Sí, Sí, pues, más atemorizados, ¿no? Ella está sí. asustada de que esta mujer la vaya a cascar. Listo, y como último tenemos la presentación de un video que, pues de un video de un gameplay de Hellblade que representa yo creo que los 3 factores fundamentales en una sola escena, entonces... ¿Dónde está? Ya. Entonces vamos a reproducir el video y... Listo. Sí. Sí. Bueno, ahí se ven la voz gutural. Vemos los gestos que ella hace al blandir la espada. Y vemos entonces la intrusión de esta música como nórdica, La música que indica nórdica. combate. Cuando ella está herida, la visión se restringe. Los susurros, las voces en la cabeza. Todo esto de la limitación visual. Pues todos estos factores de los que hemos hablado durante esta ponencia se ven reflejados en este video de 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Literal, pues eso dura. Cuando quieres. También es importante el factor de que los enemigos hacen un sonido específico cuando van a atacar, entonces te mantienen pues como alerta a esquivar pues el golpe y a contraatacar, pues todos esos pequeños detalles. Sí, pues Sí. que hacen... Las voces, sí. Listo, creo que ya. Y ya, gracias. Listo, muchas gracias. ¿Qué sigue? Listo, muchachos, gracias. Interfaz.
Pues aquí se puede pasar, ¿no? Ah, No. qué bien. Este es otro. Ok. No hay señores. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes, somos Gabriel y yo Alejandro, vamos a hablar entonces de... bueno, entonces queremos compartirles con ustedes este tema de interfaz de usuario como diégesis del videojuego. Entonces a lo largo del curso estuvimos analizando estos videojuegos y nos centramos más que nada en interfaz y experiencia de usuario. Hoy específicamente vamos a hablarles sobre cómo el uso de estos elementos de la interfaz en parte de las herramientas diegéticas del videojuego. Listo. Bueno, entonces con lo que primero que queremos empezar es qué es interfaz. Entonces cuando buscamos descripciones de este término, me pareció muy interesante esta que encontramos, y es que las máquinas y los humanos eventualmente nos tenemos que hablar los unos a los otros, o sea, escucharnos, oírnos, interactuar, exactamente. Entonces la interfaz son todos esos puntos donde las máquinas y los humanos interactúan. La interfaz entonces vimos que es un tema grandísimo, pues en diseño de videojuegos hay cursos solos dedicados a la interfaz del videojuego, porque finalmente la manera en la que el usuario finalmente va a interactuar con este videojuego determina si va a tener una experiencia agradable, divertida, aburrida o no. Entonces la interfaz, encontramos que hay dos grandes campos de la interfaz, y uno es cómo el humano se comunica con la máquina o le da órdenes a la máquina, que es lo que se llama input. El input es, como pueden ver en la imagen, generalmente son controles, teclas, botones, joysticks. Históricamente siempre se ha usado como el uso del botón para asociarlo al videojuego, el botón al joystick. Más recientemente con los nuevos tipos de consolas, Wii, Kinect, todos estos videojuegos, todas estas consolas de videojuegos introducen un input más natural, más que se reacciona a los movimientos humanos. Y finalmente ya en el campo pues de la realidad virtual, el objetivo es que los mismos movimientos humanos sean el input hacia esa máquina. Esto es como para explicar qué es input. Estos videojuegos que vamos a analizar hoy realmente todos se manejan con control. Y el otro gran campo de la interfaz es el output. El output es toda la información que el videojuego le está entregando al usuario, o pues la máquina le entrega al usuario. En esta imagen vemos el output es un heads-up display del videojuego Metroid Prime. El output es toda la información, no solamente la información, lo más común que se piensa en videojuego, que es el nivel en que estamos, cuánta vida tiene el jugador, cuánta vida tiene el personaje, qué arma tiene en ese momento, sino realmente es todas las maneras que el videojuego tiene para comunicarse con el usuario. Más adelante pues vamos a explicar cómo exactamente analizamos este output, pero eso también que incluye el diseño del nivel, el diseño de arte del videojuego, el diseño de los enemigos. En este caso, por ejemplo, vemos un enemigo que le está diciendo al usuario, si ataca este punto amarillo es donde realmente va a hacer más daño. Entonces todos los elementos hacen también parte de la interfaz, y en este caso pues nos vamos a enfocar en lo que es la diégesis de interfaz en output. Entonces cuando hablamos de narrativas, sobre todo en la comunicación, hablamos de dos grandes cosas, que es lo diegético y lo no diegético. Estos son como términos históricamente usados en todas las áreas como del entretenimiento. Se usa mucho en el cine, creo que cuando se habla de sonido en el cine es cuando más se usan estos dos elementos, pero realmente aplican como para todo tipo de experiencias narrativas. Entonces lo diegético es todo aquello que hace parte de un universo narrativo ficcional que se crea para cierta pieza específica. En un videojuego entonces estamos hablando de la historia, del personaje, del mundo en el que vive, de la manera en que ese personaje se relaciona con ese mundo, todas las cosas que representan elementos específicos de ese mundo. Entonces un personaje, digamos, encuentra un texto que habla sobre otro personaje, todos son elementos, son diegéticos. Todo lo que se llama extradiegético o non-diegetic es esos elementos que no hacen parte del mundo narrativo, pero están ahí para indicar al usuario cosas respecto al uso. Por ejemplo, cuando en un videojuego vos vas a un menú que te explica con una foto del control cómo vas a manejar este personaje, esos son elementos no diegéticos. Y finalmente, entonces, entre la interfaz y la diégesis pueden hacer un juego muy bacano, que ahorita Gabriel les va a explicar sobre cómo una puede pertenecer a una o a la otra. Bueno, entonces digamos que los elementos de la interfaz son
pues hay de todo tipo, incluyen como todas las partes del videojuego. Entonces, digamos, para poder encontrar cómo diferenciar específicamente lo que nosotros queríamos investigar, que eran los elementos específicamente diegéticos de la interfaz de usuario, digamos, usamos esta clasificación que resulta como muy útil para poder diferenciarlos. Entonces, primero es dividir los elementos, o sea, qué elementos o sea, si los elementos de la interfaz hacen parte o no del mundo ficticio del juego, y si esos elementos hacen parte pues, del espacio en 3 dimensiones, o sea, como está realmente ahí o solamente lo podemos ver nosotros. Entonces, dependiendo de eso, podemos como ponerlo en una de varias categorías. Entonces, por ejemplo, si el objeto no está en el universo ficticio del juego y tampoco está como dentro del espacio pues, que habita el personaje, por ejemplo, entonces son elementos del head-up display, que son, digamos, entonces las barras de vida que normalmente pues, que están superpuestos en la pantalla, como la barra de vida, como en muchos juegos el maná que también está ahí, el mapa. También están que tampoco hacen parte del mundo ficticio, son los elementos geométricos, que vendría siendo, por ejemplo, en juegos como Batman, la visión de detective, pues que te resalta específicamente elementos para encontrar, pues que te lo resalta a uno como jugador, pero que realmente no es como que lo esté viendo necesariamente el personaje. En muchos shooters de primera persona podemos ver, por ejemplo, la silueta de enemigos detrás de las paredes. Esto realmente no lo está viendo el personaje, a menos pues en algunos casos, particularmente en juegos de ciencia ficción, puede ser diegético, pero en muchos otros es solamente un elemento geométrico, pues cuyo objetivo es indicarle más al jugador. Están los elementos de metarepresentación. Son elementos que realmente sí están en el mundo del videojuego, pero que no los está viendo, no existen como tal para el personaje, pues no están ahí para el personaje. Por ejemplo, el mapa que nosotros podemos, que pues, está superpuesto en la pantalla, sea un compás. Digamos, sí, el personaje puede tener un compás y puede como ubicarse con él, pero realmente esa información está ahí es para nosotros como jugadores. Eso también hace parte de un área más grande que es la metapercepción, que es toda esa información interna, digamos, del personaje y cómo esa información se nos transmite a nosotros. Parte de eso también es, por ejemplo, cuando se recibe daño y la pantalla se llena de sangre para indicarnos a nosotros pues que se ha recibido como un golpe. Realmente eso no está ahí o sea, no es exactamente como lo del personaje, pero es una representación de ese mismo efecto. Y por último están los elementos que hacen parte del mundo ficticio del videojuego y que también ocupan un lugar en el mundo espacial, digamos, que son los que ahí es donde entrarían los elementos diegéticos. Digamos que es básicamente todo aquello que puede ver el personaje, es como, digamos, para ponerlo en términos simples. Una subdivisión de esto serían los significantes, que son elementos que como tal no transmiten información sobre sí mismos, sino sobre otra información que es necesaria para uno saber, pues que ya más adelante, digamos, pues daremos unos ejemplos al respecto. Bueno, esto es como una representación un poco más gráfica de esta tabla que estamos analizando. Esta tabla fue realizada por 2 alumnos en un curso de maestría de una universidad en Suecia, fue en el 2009. Entonces ellos lo que hicieron fue coger como toda una colección de first person shooters, estos juegos de disparos, y como empezar como a analizar cada uno cómo representaba la información al usuario. Entonces, como pues decía Gabriel, era un asunto, Gabriel Jaime. Gabriel Jero, me confundo. Era un asunto dividido entre lo no diegético y lo diegético no diegético, o lo espacial o no espacial, que pertenezca como a ese universo del videojuego. Una cosa muy interesante que leíamos era que el universo del videojuego es tan moldeable, y sobre todo los videojuegos de ciencia ficción tienen como esa cosa tan positiva para ellos, y es que cuando representas un universo de ciencia ficción basado en el futuro, básicamente puedes volverlo todo diegético. Entonces puedes ver juegos como Human Revolution, Deus Ex, que básicamente toda su interfaz es diegética, aunque si lo
utilizaras en un videojuego que no sea de ciencia ficción, toda sería una interfaz completamente no diegética, porque los elementos de ciencia ficción nos permiten leerlas en el universo del juego. ¿Listo? Ok, entonces ya pues hablando directamente de los juegos que escogimos para analizar como esta misma información. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos es Journey. Aquí es un juego que particularmente usa mucho lo de los significantes. O sea, por un lado sí está en el universo y vemos que están estas telas rojas, pero al mismo tiempo eso nos indica a nosotros como jugadores que en este espacio es donde podemos, digamos, recargar la energía que le permite al personaje como los saltos que realiza el juego y con los que se puede como pasar el mundo. Entonces, digamos, funciona como para darle una caracterización al universo, pero al mismo tiempo es un elemento que vos te indica cómo funciona realmente pues el modo plataforma. No sé qué cosas. No, pues yo creo que una cosa importante sobre estos juegos es que son juegos que en su gran mayoría desechan ese tipo de interfaces no diegéticas y más que nada por eso nos decidimos concentrarnos en esos elementos diegéticos que había en el juego. Entonces en Journey, por ejemplo, hay un juego de arte muy, muy precioso también, que es como jugar con este videojuego habla como una civilización perdida y entonces todos esos elementos, estas telas, estos que representan esa civilización perdida y que son como el viaje de este personaje nos indican cosas como, más que nada principalmente, dónde seguir. Entonces las telas, si están congeladas, explican que estamos en un momento narrativo tenso, pero que a partir de ahí el usuario puede llegar para continuar en su travesía. Digamos, siguiendo pues lo que decía Alejandro de cosas no tradicionales, pues de elementos no tradicionales para transmitir la información de la interfaz. Por ejemplo, en lugar de haber una barra de vida, una barra de maná, una barra de energía, lo que hay es una bufanda que dependiendo del largo te indica cuánto te queda todavía, digamos, de eso, pero hace parte pues de la misma vestimenta del personaje. Una cosa muy interesante de Journey es que no, si bien el videojuego se crea como intentando seguir unos niveles específicos que intensificaban narrativamente la historia, el color se vuelve, o sea, no es un videojuego como que te va a decir estás en el nivel 1, estás en el nivel 2, estás en el nivel 3, no, te lo representa a través de del color y del tipo de arte que se utiliza en cada nivel en específico, que como pueden ver en esa paleta de colores pues que está en pantalla. Incluso como cosas que implican el modo multijugador, o sea, vos en lugar de que te representen los personajes de otros jugadores como con un nivel, por la misma vestimenta se sabe cuánta experiencia, depende cuánto progreso tienen en los coleccionables del juego, simplemente con la manera pues en que está vestido. Entonces no es necesario, digamos, ya saber, incluso el juego ni siquiera te presenta como con un nombre, con un nickname, sino que solamente lo que está en el universo es lo mismo que uno sabe. Exactamente, y entonces es muy bacano Journey porque te puede llegar a presentar dos jugadores en línea conectados. La única información que te va a presentar es como lo que vemos en pantalla, cómo está vestido. Eso es todo lo que vas a saber del otro y cómo el otro se comporta en el videojuego. El otro juego que vamos a analizar es Gris, que es un juego 2D creado por un estudio español del año 2017, creo que es 2018, Nomad Studio. Siguiendo esa misma lógica de Journey, en Gris tampoco hay una definición clara de los niveles. La manera en que el juego te indica que estás en un nivel nuevo y que por lo tanto tienes mecánicas nuevas es el color. Digamos que tampoco son necesarios elementos como del menú, por ejemplo, que normalmente para acceder a los niveles, digamos, todos los niveles se pueden acceder desde una misma ubicación dentro del mapa. Hay una progresión muy bonita en Gris que es como se intenta como armar una constelación y esta constelación al final te permite llegar a un final alternativo. Esta constelación es bacana porque es simplemente elementos propios del arte, entonces el jugador en su travesía a través del universo puede encontrar estas pequeñas estrellas que van dibujando una constelación. Entonces en ningún momento el videojuego te va a decir que vas a estar cuántos coleccionables llevas, 1 de 7 o 2 de 7, sino que simplemente a medida que se dibuja esa constelación puedes ver si llegas a ese final alternativo o no. Pues un elemento muy importante de Gris es como los poderes del personaje. En este momento en pantalla vemos 3, que a medida que atraviesa los niveles el personaje va a cambiar
eh, como en su... Es un videojuego hecho en acuarela, entonces el personaje se dibuja de manera diferente de acuerdo al poder que tenga activado. Si es un bloque pesado, si puede saltar, si es una especie de criatura en el agua. Entonces es como otra manera que indicarte al jugador, sin decirlo explícitamente, sino usando elementos de ese arte, qué poderes tiene y cómo se puede interactuar con el universo en ese momento. Bueno, eso es como siguiendo pues Sí. eso. También el progreso en Gris también se da como comparando cómo son los mismos lugares. O sea, con el progreso, digamos, no hay como, aparte de las estrellas pues que vas acumulando, que te permiten pues lo que decía ahorita Alejandro. También uno sabe el progreso al revisitar como lugares de antes. Entonces, digamos, cada vez que se consiguen habilidades nuevas, cambia también el entorno y da como esa sensación de progresión. Ya, Era un video corto que no sé si nos da el tiempo de... sí. Y ya, después de este concluimos o qué, porque mientras sigamos con los... No arrancó desde la... Así que lo tenía para que arrancara desde el minuto 51. Segundos, No sé por qué. minuto y segundo. Minuto. Sí. Sí. Que es creo que una de las cosas más bacanas de Gris, y es que Gris finalmente es la historia como la reconstrucción interna personal de una niña. Y entonces este tipo de elementos como destruir el árbol no solamente te generan como una progresión no solamente maravillosamente muy bella en este como estilo de videojuego de plataforma, no solamente te modifica los puntos donde puede interactuar el jugador y cómo puede seguir progresando en el videojuego, sino que también te narra qué está pasando en la mente de esta niña, que esta niña está deconstruyendo y reconstruyendo completamente como para finalmente encontrarse a sí misma, que suele ser el objetivo del videojuego. Entonces me parece una forma muy bacana de mezclar ese asunto de la interfaz y la diégesis y a la vez contarte algo de la narrativa. Entonces yo creo que por eso este videojuego trasciende en cierta manera. Creo que eso era lo que queríamos mostrarles de Gris. Funciona bien como música de fondo. Sí, es muy Pero que al final bello. significa eso, ¿cierto? La deconstrucción y la pérdida de la Exactamente. Que no me da muy lindo. Exactamente. Como pueden ver, el entorno es un mundo deconstruido, que es lo que está ocurriendo narrativamente. Entonces es una unión muy bacana. Sí, ya, era sobre eso. Será solo eso. Listo. Listo, yo creo que pues podríamos hablar un poco más al final, si quieren. Sí, Y de más videojuegos, listo. Si quieren hacer preguntas también, sí. aquí Vamos a estaremos concluir aquí por ahora. por ahora disponibles. Ah, muchas gracias. Literal, un montón de panas míos, marica. Vocabulario. ¿Cómo? Bueno, seguimos Daniel Arango. Bueno, primero que todo, pues agradecer la presencia de los compañeros y pues yo, por mi parte, yo hice pues como un texto que aborda la narración y el videojuego desde una perspectiva, la narración y la imagen, digamos, de cara al videojuego como una obra artística. Entonces, dicho pues esto, procedo pues con la lectura. La industria de los videojuegos, desde su amplio espectro de géneros y plataformas, comprende hoy en día un fenómeno cultural de gran incidencia en la sociedad moderna. Si bien es una industria relativamente nueva, incluso al punto de considerarse aún en desarrollo, indiscutiblemente los avances logrados en la materia han sido no solo acelerados, sino realmente sustanciales y de grandes repercusiones sociales, al punto de poner sobre la mesa la problemática de qué tan buenos o perjudiciales pueden ser los videojuegos. En este contexto, en lo que comprende los últimos 20 o 30 años, el desarrollo de videojuegos ha traído consigo una serie de estigmas que han jugado en contra de su legitimación como factor cultural y artístico. Si son un factor aislante y generador de violencia, o si, por el contrario, desarrolla habilidades en sus usuarios, son problemáticas que ni a corto ni a mediano plazo se resolverán, puesto que de una u otra manera son estos los elementos que han jugado en la mediación de su impacto social.
Sin entrar en la profundidad de la problemática, lo cierto es que cada vez son más personas, sin distinción de edades, que hacen parte de la industria, participando activamente en su crecimiento y legitimación de cara a la sociedad. En este sentido, la problemática de los juegos ha sido trasladada al terreno de la educación, donde de manera equivocada se ha propuesto el término de gamificación como eje central de la discusión, despreciando directa o indirectamente el factor estético que subyace en ellos y que de una u otra manera los acerca al terreno de la expresión artística. En este contexto, la Universidad de Antioquia, desde la Facultad de Comunicaciones, ha empezado a preocuparse por el estatus del videojuego al interior de la academia. De esta manera, se propone un análisis que va en contra del estigma de los videojuegos como un mero entretenimiento, con el objetivo de borrar la imagen poco favorable que ellos cuentan en este momento. De este modo, se plantea un abordaje interdisciplinario donde el contacto directo con los videojuegos es la que permea la experiencia. A pesar de que la propuesta tuvo un enfoque descriptivista, el proceso arrojó una serie de análisis que por mi parte estará centrado en la reflexión sobre el videojuego como obra artística. Dicho esto, parto de la premisa de que los presentes han completado el juego o por lo menos los conocen, de modo que me limitaré al análisis y no a la descripción técnica o a contar la narración de manera detallada. Ahora bien, los juegos que abordaré serán Portal, Journey y Gris respectivamente. A pesar de que el corpus es realmente pequeño, lo cierto es que no son juegos insignia dentro de la industria, por asuntos particulares que trataré de abordar a continuación. Igualmente, es necesario decir que, primero, los juegos escogidos para la conformación del corpus obedecieron principalmente a su duración, y segundo, que el corpus es un poco más extenso, pero que los juegos analizados es una propuesta que tiene como línea central los videojuegos como obra de arte. Así pues, empecemos. Portal es un juego de lógica desarrollado por Valve Corporation en el año 2007. Si bien la premisa de este juego es absurdamente simple, esto es de resolver puzzles con la ayuda de portales, lo cierto es que una revisión detallada revela un entramado narrativo de gran trascendencia que se fusiona a la perfección con la propuesta estética que plantea. En este sentido, si bien las mecánicas desarrolladas al momento de su publicación fueron una innovación que tienen como antecedente el juego Narvacular Drop, lo cierto es que la articulación de tanto sus elementos gráficos y sonoros como su narrativa lo sitúan como un juego original y único. Para empezar el análisis es necesario llamar la atención sobre el contexto en el que se desarrolla la historia y el cómo se desarrolla. El juego básicamente nos pone en la piel de Chell, quien es despertada por una inteligencia artificial con el objetivo de cumplir una serie de pruebas científicas. En efecto, nuestro trabajo es ser el sujeto de pruebas que confirmaría la eficacia de la pistola de portales creada por Aperture Science. Al respecto, es necesario aclarar que Portal se ve inmerso dentro del universo narrativo de Half-Life, juego igualmente desarrollado por Valve Corporation. Teniendo en cuenta esto, el entorno estéril en el que se desarrollan las pruebas resulta absolutamente coherente con el objetivo primario. De este modo, en lo que concierne a la primera parte del juego, se presenta una sucesión de tutoriales que enseñan al jugador las mecánicas del juego. Se presenta una sucesión se presenta las mecánicas del juego desarrollado, mientras que la segunda es la aplicación de los conocimientos adquiridos, cuyo objetivo está orientado al escape de las instalaciones científicas en las que estamos confinados. Ahora bien, si los cambios al interior del juego son mínimos y por supuesto el objetivo invariable, ¿cómo es posible desarrollar una narración tan compleja? Para dar respuesta a este interrogante debemos recurrir a la primera escena en que se nos presenta. Al momento de despertar, en primer lugar nos damos cuenta de que algo y no alguien nos habla, y en segundo, que ese algo, esa inteligencia artificial que posteriormente nos dirá que se llama GLaDOS, tiene defectos. Así, la progresión del juego y la superación de las pruebas frecuentemente se ven acompañadas de diálogos y comentarios de GLaDOS que poco a poco van dando sentido a una serie de elementos que se nos presentan y que van desde las instalaciones averiadas por el tiempo, habitaciones abandonadas que antes debían estar ocupadas por científicas o partes del escenario corroídas por el óxido. Igualmente, se revela que esta inteligencia artificial no es convencional, ya que tiene la capacidad de desarrollar sentimientos y emociones.
En consecuencia, es claro que la focalización del juego se centra en el desarrollo de una narrativa que parte de un único personaje, es decir, la experiencia de usuario se ve altamente permeada por una narrativa implícita en torno a GLaDOS, la cual da sentido a todo el entramado construido. En pocas palabras, Portal es una propuesta experimental en ambos sentidos, tanto al nivel de mecánicas como a nivel narrativo. Especialmente esto último se puede comprobar en la secuela Portal 2, donde se descubre el origen de GLaDOS y la existencia de Doc Ragman, elementos de vital importancia para comprender el universo narrativo en el que se enmarca el juego. Pasando a Journey, Journey es un juego indie de aventura plataforma publicado en 2012 y por la desarrolladora That Games Company. A grandes rasgos, el juego narra las peripecias de un ser extraño, cubierto en unos ropajes de los cuales emanan sus poderes, inmerso en un espacio de corte desértico y desolado. El juego aparentemente propone como objetivo principal alcanzar la montaña que desde el inicio hace sombra al protagonista. De esta forma, el aparente mundo narrativo se presenta a partir de una civilización que se impone sobre otra, la cual desencadena una guerra civil que lleva al estado en el que se encuentra el espacio que nos permiten explorar. Igualmente, el cuadro se complementa con la presencia de unos seres de índole onírico que representan los antepasados del personaje principal. De lo anterior, se desprende la presencia de un mundo narrativo plenamente constituido que transversaliza la totalidad de los elementos del juego. Sin embargo, la puesta en crisis de este mundo narrativo conlleva irremediablemente a evidenciar el carácter artificioso de este entramado que tiene como punto de partida el verdadero objetivo del juego. Esto es, alcanzar la montaña que hay, que se muestra pues desde el principio. En primera instancia, el juego a través de la estructura del monomito plantea una aventura cíclica en donde la importancia en realidad es el viaje emprendido y no lo que se nos intenta contar. En consecuencia, el objetivo principal del juego es el viaje en sí, de allí el nombre del juego, el cual es permeado por la emotividad y la experiencia del usuario en tanto en digamos la vivencia personal como el acercamiento con el juego. En esta línea de sentido, el juego presenta una estructura narrativa básica donde se introducen los suficientes elementos narrativos para dar pie a un contexto en el cual se delimitan los actuantes, un espacio y un marco temporal, y cuyo desarrollo se logra a partir de la intensidad dramática evidenciada con los arcos narrativos que se presentan a través de los diferentes cambios de pantalla en el escenario. El contexto dado se presenta de modo que el jugador es el que en primer lugar da sentido al juego a partir de sus vivencias, y el segundo se construye la historia. Por tal razón, la artificialidad se da en la medida que los elementos mencionados se configuran como un medio que da pie al desarrollo de la estructura narrativa, más no una historia convencional. De modo que las situaciones desarrolladas pierden relevancia frente al viaje per se, hecho que contundentemente refleja la trascendencia del inicio o el final, puesto que estos solo marcan el síntesis del carácter cíclico del juego. De esta manera, la estructura narrativa no da pie a una narración como tal ni a un mundo narrativo, sino que por el contrario, el juego ofrece un espacio con el contexto simple y general en el que el jugador, para darle sentido, nuevamente debe llenar a partir de sus vivencias personales. Adicionalmente, todo lo anterior se ve reforzado con un aparataje sensorial, imagen y sonido, que conlleva una experiencia audiovisual que afecta profundamente la percepción del jugador. Los delicados y cómodos paisajes presentados, acompañados de la suave y emotiva banda sonora, llevan a una inmersión de grado superlativo, donde la emoción es el factor principal. De modo que la grandeza de Journey se da no solo a través del cuidado aspecto visual, sino también a través del desbordamiento de sus mismos límites ficcionales, pues requiere de la participación activa del jugador. Finalmente, Gris es un juego de aventura y plataforma desarrollada en 2018 por Nomad Studios. En una línea similar a Journey, este juego centra gran parte de su atención en el apartado estético, al punto de diseñar manualmente la mayoría de sus escenarios, que al mismo tiempo se ve complementados con una banda sonora diseñada como parte íntegra y no como complemento. A grandes rasgos, la narración gira en torno al juego, narra la travesía de Gris, personaje femenino que en un momento determinado de su vida perdió su voz y por ende su capacidad de cantar. Por su parte, la raíz del problema desarrollado es un evento trágico que lleva a que perdiera el sentido de la vida y empezar a ver el mundo en escalas monocromáticas.
En este sentido, el juego traslada sus expectativas al campo de la estética, que en muchos casos rompe con la narración misma. En una simplificación de los objetivos que propone el juego, la búsqueda de los colores comprende el medidor de progreso, es decir, el inicio en tonos grises va cambiando a medida que transcurren las acciones, que implica el descubrimiento de colores y habilidades, elementos que al mismo tiempo ponen de manifiesto todo un mundo oculto por la nada o por el vacío. Adicionalmente, el recorrido está marcado por pequeñas cinemáticas que revelan poco a poco la superación del problema por parte del protagonismo. Sin embargo, contra lo que se esperaría, tales cinemáticas rompen de manera definitiva con la conexión que se crea con Gris. Al respecto, cabe mencionar 2 puntos. El primero, y quizá más importante, es que el personaje que se controla y el que se muestra en las cinemáticas son altamente disímiles. No porque su ánimo se presente de manera diferente, sino porque en lo que constituye la esencia del personaje, en ambos casos se pierden factores determinantes. El primero, por ejemplo, se muestra como un personaje fuerte que puede incluso hacer frente a situaciones particulares y que hasta cierto punto no hay mucho que pueda detenerlo. Mientras que el segundo se muestra en una constante fragilidad que implica la superación de su problema. Cabe por lo menos anotar que incluso la interpretación dada en relación con el juego plantea la posibilidad de que este represente las 5 etapas del duelo. El segundo, por su parte, va en dirección del jugador mismo, es decir, la contradicción entre la protagonista que se muestra emocional y el jugador que se encuentra totalmente desinformado respecto a lo que sucedió o sucede, plantea una barrera difícil de superar en la medida que el juego necesita de una interpretación concreta en puntos clave de la historia para poder comprender la dimensión y los alcances de la narración misma. Teniendo en cuenta esto último, el mensaje que trata de transmitir Gris no solo es confuso, sino también poco amigable con el usuario. Y todo esto se debe a que se prima de manera contundente el diseño estético por encima de la narración, lo cual es la que en definitiva incluye al jugador dentro del mundo del videojuego. En este sentido, el desarrollo artístico de Gris se ve opacado por una historia que excluye tajantemente la participación del jugador, impidiendo que realmente pase del maravillarse con sus escenas al conmoverse por su historia. Ahora bien, considerando que estos juegos de una manera u otra han logrado tener un gran impacto en la comunidad de los videojuegos, lo cierto es que el desarrollo de la industria en este contexto pone de manifiesto una evolución en el concepto de expresión artística. En consecuencia, preguntarnos por los juegos en general, o por poner un ejemplo, si los juegos aquí analizados son o no son una obra de arte, es una pregunta que de manera inmediata no es posible responder. Sin embargo, apuntar sobre el tipo de juego que se pueden desarrollar o se han desarrollado sirve para poner en crisis la definición del videojuego desde un sentido etimológico y este permite sortear, puede sortear el gran estigma que tienen los videojuegos al ser considerado un mero entretenimiento. En este sentido, a pesar de que estos productos se deben considerar como una unidad en su conjunto, lo cierto es que claramente todos conllevan una focalización que pueden o no jugar un papel relevante en la consideración de si son o no una obra de arte. De esta manera, respecto a Portal, podemos decir que su expresión artística se encuentra focalizada en el entramado narrativo, el cual desplaza a un segundo plano el aparataje estético, ya que en lo que concierne a esa primera entrega, se evidencia un proceso experimental en donde los desarrolladores toman mano de unas mecánicas para el momento innovadoras y tejieron una historia en torno a un personaje particular que incluso lleva a la reflexión sobre la problemática de las inteligencias artificiales en la actualidad. Por su parte, Gris apuesta por su aparataje estético, el cual resta no solo importancia a la constitución de una narración sólida y la constitución de un mundo en sí, sino también al elemento central de lo que es un videojuego, el cual, en pocas palabras, es la interactividad. De esta forma, Gris es el juego más artístico, pero al mismo tiempo el más descuidado, lo cual demuestra que el aspecto gráfico, es decir, la propuesta estética, no es el único elemento influyente en lo que constituye la expresión artística de los videojuegos. Si esto fuera así, los juegos desarrollados en los últimos años tendrían una tendencia absoluta a ser considerados arte, dado que los avances en el campo de la tecnología han posibilitado el desarrollo de entornos más pulidos y detallados que incluso buscan imitar la realidad. Por su parte, Journey apuesta por una combinación de ambos elementos,
Por un lado, la narración simple va acompañada de un enriquecido aparataje estético que complementa la experiencia de usuario, logrando no solo una buena interacción, sino que también logra la inmersión del jugador dentro del mundo que busca construir, de modo que las pocas horas de juego en las que se desarrolla se convierten en una verdadera experiencia audiovisual donde se plantea una doble comunicación, tanto del juego al jugador y viceversa. A modo de cierre, llamo a la reflexión sobre este no tan nuevo medio de expresión social y cultural, así como sobre la posibilidad de que al interior de este medio pueda darse la posibilidad de que en casos particulares efectivamente haya una auténtica expresión artística. Sin embargo, para ello será necesario preguntarnos mejor cuándo hay arte y no qué es el arte. Muchas gracias. Pero interesante. Sí, hola. Pues yo voy a exponer lo que es como mi tema de investigación, que es un juego, digamos, que está en el aire, o sea, digamos, es como un juego todavía teórico, que se llama Super Cat Climber Boy. Por el cual voy a usarlo para analizar algunas cosas pues de los videojuegos de plataformas 2D, específicamente el escalamiento de la dificultad, elementos que vayan constituyendo pues el cambio de dificultad de lo más básico hasta finalmente dificultades pues altas. Digamos que mi objetivo va a ser presentar un documento de diseño, y diseño de escenarios, y estos escenarios pues van a estar justificados en una investigación dentro de las ciencias cognitivas, una investigación práctica, digamos, buscando cierta estadística o ciertas muestras de lo que pasa en el cerebro cuando va aumentando la velocidad. Si bien la historia del juego no es lo más importante, digamos, en este proyecto, hay una historia que Cat Climber Boy es un repartidor de pizzas que el 31 de octubre se disfrazó de gato y en la fiesta despierta en el infierno, pero no sabe pues cómo llegó ahí, y él entonces va a tratar de salir de ahí saltando y subiendo y escalando. Luego ya tomo pues algunos estudios que hay sobre lo que es el panorama de los videojuegos en Colombia, y esto me dice pues que la gente está cada vez más inclinada a aceptar los videojuegos, incluso pues gente adulta, y entonces eso constituye pues para el país una fórmula económica emergente que se va poniendo cada vez más interesante y que puede tener un sustento económico. El papel de las ciencias cognitivas en este trabajo es precisamente, como decía antes, cuantificar la dificultad y cuantificar
la transición que hay de la dificultad, el papel de los personajes, el papel de los escenarios, el papel del puzzle, y a través, digamos, de esa investigación, entonces dar un producto final que se pueda justificar. Hay toda una investigación también a partir de los juegos ya clásicos y de cómo estos se han ido refinando con el tiempo para llegar pues a pesar de que la estética no tenga que cambiar demasiado en la tendencia de los revivals y todo esto, se ve que hay un avance en cuanto al diseño de los videojuegos, en cuanto a cómo se le presenta a los jugadores la dificultad y cómo esta va aumentando y cómo esta dificultad pues además se presenta opcional. En todo caso pues tomo como una base el primer nivel de Super Mario Bros. En el que digamos está todos los niveles de dificultad están muy segmentados en unos estados en los que va pasando de una amenaza mínima y de un reto mínimo a un entrenamiento que te va presentando dificultad hasta que finalmente puede incluso ser uno de los niveles, o sea, un nivel más difícil de lo que se acostumbra a hacer en la actualidad. Sin embargo, tiene como una volatilidad en la dificultad, se vuelve muy rápido difícil, pero lo hace de un modo, no sé, como es perfecto. De todos modos, pues este nivel se usa como una referencia importante en el diseño de escenarios de videojuegos. Tomo pues algunas referencias también que tienen que ver con cómo desde el diseño se contempla ciertas limitaciones biológicas, físicas, o de la relación que tiene el cerebro, la mano y la vista, y cómo esto ha generado ciertas soluciones. En este caso esto, se puede ver pues lo que se llama el tiempo coyote, que es un tiempo de gracia que se le da al jugador antes de que cuando se acerca a las paredes, a los abismos, a los precipicios, y la persona tarda un poco en saltar. Entonces hay un tiempo de gracia que se llama tiempo coyote, porque hace una clara referencia cuando el coyote corría sobre el aire. Ese tiempo lo usas para saltar, y esto en la percepción del jugador puede ser placentero y le puede facilitar ciertas situaciones. Luego también están otras cosas como el momentum, y es sobre como el peso que tiene el jugador, el personaje, el peso, las dinámicas que se empiezan a producir a partir de su interacción con los elementos del escenario, y cómo está diseñado en el ya pues mencionado diseño de escenario, cómo está esa interacción del momentum y de la dificultad. En este caso pues se ejemplifica con Sonic the Hedgehog, que hace pues que convierte el momentum como en su dinámica protagonista, en donde la velocidad y el peso del personaje son pues algo muy importante a tener en cuenta. En la historia de los videojuegos 2D pues se ha innovado con muchas cosas, incluso ya llegando en este caso a la exploración 2D, que en el caso de Metroid te presenta un mundo que a pesar de ser 2D no limita la exploración, y presenta pues una extensión bastante alta, y desde ahí hasta ahora esto se ha convertido en un paradigma, un género de los videojuegos. Entonces, al final de toda esta investigación, mi propósito es, de toda esa revisión, revisar un género que ha sido
digamos que abandonado, que es el Ice Climber, y darle una especie de actualización a partir de la justificación que pueda sacar de lo que arroja la investigación, como me estoy repitiendo un poco. Luego, todas las cosas son un poco, digamos que los elementos iniciales del juego son muy elementales, pero a partir de esto es articular toda la investigación y contemplar también pues el papel del flujo de la Wii y de cómo, bueno, no sé cómo explicarlo, es como la parte de todo lo que está encima pues del videojuego, de lo que hace que el usuario se pueda mover a través de pues hasta ahí es como lo que tengo, y esto es como el proyecto en el que me voy a dedicar un buen tiempo. Creo que eso es todo. ¿Ese diagrama de flujo lo hiciste vos para tu...? Sí, ese es el diagrama de flujo ¿De la mecánica? No, esencialmente sería solamente de la GUI. O sea, pues aquí pues la pantalla del título. Bueno, ahí lo voy a explicar un poco, sí. Aquí está la pantalla de título, lo que vendría siendo pues el clásico aprieta un botón para seguir. Aquí estaría la elección de 1 o 2 player, pues porque está muy inspirado en los juegos de poco tipo arcade de los 90 y 80. Luego las opciones básicas, tendría los puntajes y la salida al sistema operativo, porque es un juego para PC. Estaría también selección de niveles, estos son las opciones que tendría dentro de el juego pues en ejecución, y pues eso es más que todo es como una guía, pero no todo, pues no está todo listo. Problemas de pareja, ¿sabes? No, para nada. De vista lo que decía el compañero, de todo el trabajo que tiene el arte, desde las narraciones también, que pueden ser mucho más complejas según pues los géneros que se vayan implementando. Entonces por eso me parece importante como hacer esa apreciación de que los videojuegos deben ser considerados como algo más que solamente un elemento de ocio y entretenimiento. Principalmente digamos un poco por lo que eso representa desde el punto de vista de consumo, ¿cierto? Y todas las implicaciones que eso tiene, pues tanto económicas, sociales, en fin. Entonces acá hay como una pequeña gráfica que quise como tomar de referencia. Obviamente está basado pues en España, pues acá en la primera parte, pero en la parte de abajo es el que me interesa como mirar, es como el comportamiento de los videojuegos comparados con la música digital, con el video bajo demanda o con la publicidad digital. En este caso vemos que los videojuegos en el 2017, que es la línea verde clara, comparado con la proyección que se espera para el 2021, igual siempre van a estar en la punta como de esta comparación pues como de las industrias del entretenimiento y el consumo pues de ocio, por así decirlo. Bueno, entonces en este caso dice que el video bajo demanda tienen, en este caso en euros, tienen unos ingresos en el 2017 de 16 millones de euros, 16.157 euros, y tiene una proyección para el 2021 de 21.554 euros. La música digital, pues la música en streaming, estaría para el 2017 con 8.860 euros y proyectado para el 2021 11.702 euros. Y la publicidad digital para el 2017 está el dato de 14.982 euros y para el 2021 una proyección de 19.149 euros.
y como decía, el videojuego está muy por encima de todo esto, con 47.250 euros en el... Ah, bueno, 47.000 millones. Bueno, entonces 47.000 millones de euros comparado con una proyección que se va a tener para el 2021 que sería de 57.840 millones. O sea, efectivamente, tanto en este caso estadísticamente como socialmente, los videojuegos tienen una implicación, como económicamente como socialmente, los videojuegos tienen una implicación pues muy grande actualmente. Y parto como a otro planteamiento de si los videojuegos son perjudiciales o dañinos. Aquí quisiera que rápidamente dijeran sí o no, pensando por Alan. Depende de qué tan cerquita lo juegue uno. ¿De qué tan cerca lo juegue? ¿Qué dice Gabriel? Depende del juego. Depende del juego. Yo creo que no son dañinos. Yo creo que depende de la persona que lo juegue también. Depende de la persona que lo juegue. No, y ya. Daniel, ¿qué piensa? No, mentira. ¿Que no son dañinos? Yo creo que tampoco, pues no. Sí, yo tampoco. Yo creo que no son dañinos. ¿Y qué piensa el compañero? Que son tan dañinos como cualquier programa de televisión o de cualquier novela o cualquier libro, no sé. Bueno, digamos... Es algo que es simplemente un medio de comunicación. Sí, digamos que a partir de esto que todos pensamos, obviamente no vamos a decir quién tiene la razón, de que si son dañinos o no. ¿Cómo? Es más como un cuestionamiento para poder analizarlo desde el punto de vista de lo que decíamos ahorita, de las implicaciones sociales que tienen los videojuegos, porque obviamente es obvio que como todo, como el alcohol, como las drogas, como cualquier tipo de adicción, o como cualquier tipo, de cosas que sean placenteras o entretenimiento, tienen unos efectos negativos. En este caso los videojuegos, obviamente está el miedo desde que salieron los videojuegos hace muchas décadas de los padres, de los niños que juegan, y es que se vuelvan sedentarios, que se queden todo el tiempo en un solo lugar sin hacer actividad física. También está el miedo de que dicen que los videojuegos son violentos y que entonces incitan a los niños o a los jóvenes a cometer actos de violencia, como vemos en Estados Unidos, que no sé si sea por eso, pero que se menciona mucho que hay niños que son locos por los juegos y a tal punto de que también salen al mundo real a comportarse como si estuvieran en un juego, utilizando armas. Entonces, ¿cómo? Columbine. También digamos, como los videojuegos mediáticos. En este caso hay uno que es Fortnite, que también tiene como una versión en PlayStation que se llama diferente, pues, pero que es como el mismo juego y que eso se va volviendo algo mediático a tal punto de que ya se vuelve una campaña con juguetes, en el que ya el juego trasciende mucho más allá, que eso también lo hemos visto, digamos, un poco en lo que hemos hablado en las sesiones anteriores de clase, y es que el juego también a veces sale mucho de la pantalla, o es una extensión, ya sea de una película, de unos juguetes. Es transmediático, ¿no? Sí, es la transmedialidad que los juegos siempre han tenido implícito, incluso con el mismo Mario Bros, que es un ejemplo que ponía el compañero ahorita de los juegos como más representativos o emblemáticos clásicos, que aún en este momento todavía gira un montón de merchandising alrededor de esa franquicia, que es Mario Bros, y que es, digamos, de las más legendarias que todavía se sigue manteniendo, en el que no solamente vemos el juego, sino también películas, también juguetes, obviamente, ropa y muchos otros productos pues, que se utilizan. Hay otro efecto negativo que también se habla mucho y es de la adicción, porque evidentemente los videojuegos, al estar, digamos, inmersos en una como en ese contexto en el que vos estás ahí recibiendo siempre algo a cambio, porque vos estás jugando es porque querés recibir algo a cambio. Algunos juegos te dan a cambio, ya sea los coleccionables que te abren otras historias, o algunos juegos incluso juegan con lo económico también, en el que te van pidiendo que vos compres o accesorios adicionales o que compres habilidades especiales, lo cual genera que las personas se vayan volviendo, digamos, dependientes de todo esto y puede generar también problemas de adicción. Y por último, digamos, otro de los efectos negativos que se pueden como percibir más a grandes rasgos es el del aislamiento, ya que hay videojuegos que son, digamos, pensados en que la gente sea como sociable, que participen dentro del juego, como esta Journey, o como estos juegos que también vemos que son negativos desde el punto de vista de que son violentos, pero que también hacen que la gente se ponga en comunidad para cumplir una X misión en estos juegos de Call of Duty o los de bala o lo que sea, e incluso el mismo Fortnite, que la idea es como reunir gente en una sesión de juego virtual, pero que finalmente muchas de esas personas pueden estar en algún apartamento aislados por cientos de horas, ya sea de sus familiares o de sus mismas personas que están realmente más cercanas, jugando con gente de otro lado del mundo, que eso obviamente es muy bacano desde el punto de vista de los jugadores, porque uno cuando está interactuando con otros jugadores tiene como más posibilidades, pero también hay que tener como cuidado desde ese punto de vista de que no se vuelva algo que aísle a la persona. Y pues partiendo de esto, obviamente pues mi presentación no quiere pues como resaltar todo lo malo, sino que partiendo de que los videojuegos son una problemática también desde el punto de vista social y hasta en la parte pues, de la salud,
quisiera como hablar de unas aplicaciones que tienen los videojuegos, principalmente en la salud, pero también en la educación, ya que los videojuegos no solamente son, como decíamos al comienzo, o como yo planteaba al comienzo, un medio solamente de ocio, sino también tienen muchas otras aplicaciones. En este caso, por ejemplo, en la educación, que es el que no se va a ahondar tanto, hay, por ejemplo, juegos inmersivos que lo que permiten es que el jugador, a partir de ciertos elementos que le van brindando, vaya descubriendo cosas y le vayan dando como la posibilidad de aprender, como los típicos juegos que todos yo creo que hemos jugado de Game of Empires, en el que uno comenzaba con una civilización y iba avanzando, que de alguna manera el juego estaba como ligado a la realidad del mundo, en el sentido pues que te demostraban cómo fue la evolución luego a la Edad Media, luego así pues cuando que ya tenía más tecnología, entonces de alguna manera uno también se va como ilustrando de esos temas. También ahí está el tema de la gamificación, que lo hablaban ahorita también, y es algo que últimamente, digamos, en la educación virtual o en otros tipos de ambientes de aprendizaje, no tan académicos, pues así, digamos, teóricos, se utiliza la gamificación como medio ya sea para evaluaciones que sean un poco más agradables para los estudiantes, o también al momento de hacer, digamos, la exposición de un tema, es mucho más fácil que la persona, teniendo en cuenta que ya hay estudios que demuestran que las personas son un poco difíciles de mantener entretenidas o mantener como concentradas. Mediante la gamificación se puede hacer que el hilo de lo que se está explicando no se pierda. También los juegos sobre historia, ¿cierto? Que cuentan alguna historia específica, ya sea sobre la guerra o ya sea sobre algún suceso específico pues, de la historia. Los puzzles, que obviamente son juegos que desde el punto de vista, como lo decía el compañero, desde el punto de vista cognitivo, ayudan mucho al jugador a mejorar no solamente las habilidades en el mismo juego, sino las habilidades en el entorno que lo rodea, ¿cierto? A partir del juego se puede también hacer como que las personas ya tengan una mejor motricidad, incluso que tengan algún tipo pues, de mejora desde ese punto de vista psicológico. Y como los juegos de rol también, que permiten pues, que la persona se meta en un personaje y a partir de ahí desarrolle pues, cierta historia que le permita estar como más apegado a esta. Y hablando pues ya como de lo que quiero como mostrar y es de que a través del juego, como hay unos problemas también, a través de los juegos también se buscan unas soluciones para mitigar ciertos problemas. Entonces en este caso hay un dato que es cerca de 4.000 establecimientos en Estados Unidos, que es digamos el país que más se implementa esto, tratan de implementar los videojuegos como parte de los procesos médicos, ya sea para tratamiento de enfermedades, ya sea para mejorar la estancia de los que están internos en el hospital, ya sea como una motivación para seguir los ejercicios, por lo que el juego tiene una implicación de reto que te permite a vos como estar como motivado y hasta mitigar los efectos del dolor, como lo vamos a ver con algunos ejemplos muy concretos que me encontré en una revista que es la revista de estudios de juventud. Entonces acá hay uno muy interesante que es Snowboard, es un videojuego para el tratamiento del dolor con realidad virtual. Lo que hace es que a pacientes o niños, pues en este caso es un niño, a pacientes quemados le ponen un software denominado pues Snowboard, que lo que hace es que introduce mediante la realidad virtual al usuario en un mundo de nieve. Entonces lo que tiene que hacer es como concentrarse en el juego y mientras eso hacen como un proceso que permite que él no sienta tanto, digamos, la terapia o el dolor que le están haciendo en ese momento, producto pues de esa terapia. Y esto tiene un paso más adicional y es que cuando ya se combina la realidad virtual con otros periféricos que ya tienen las consolas actuales como el Wii o el Nintendo o el PSP también, el PlayStation, que también tiene unos periféricos que son movibles, eso hace que no solamente se inmerse al personaje desde el punto de vista pues, visual, sino también en el ambiente cuando tiene que moverse y ejercitarse para que así pues haga un ejercicio adicional. Y en ese sentido también hay digamos otra implementación que es el Pedias Date. ¿Quién no tuvo un Game Boy? Entonces en este caso era para los niños que iban a tener algún procedimiento quirúrgico que se negaban digamos a la anestesia. Entonces lo que hacen es que la función principal de este aparato era como una máscara que se le ponía a los niños con los audífonos pues para que ellos escucharan lo que estaban jugando, pero lo que hacía es que le va suministrando óxido nitroso, que es lo que digamos los adormece, para poder pasar por la intervención quirúrgica que vayan a presentar posteriormente. Esto lo hicieron porque muchos científicos unos doctores hicieron como una prueba en el que le decían a los niños, bueno, usted tiene 3 posibilidades, o se queda con sus papás un momentico mientras que le ponemos la anestesia, o se pone a jugar, ¿cierto? O le ponían a hacer otra actividad, no recuerdo, pero se dieron cuenta que los niños que escogían jugar Game Boy antes de hacerse la intervención tenían menos ansiedad, incluso se demostraba pues que les cambiaba como el estado de ánimo comparados con los niños que se quedaban con los papás, que la ansiedad antes los
los ponía, digamos, mucho más susceptibles a tener algún tipo de complicación médica según pues la intervención que se fuera a realizar. Y eso también tiene un paso adicional, y es que no solamente los juegos para los pacientes, sino que también mediante los juegos puede mantener en forma a los empleados de un hospital. Por ejemplo, las personas que tienen que permanecer en un hospital durante mucho tiempo haciendo turnos muy largos. Entonces, en ese sentido, hubo un estudio que se hizo con 24 mujeres entre los 10 y 47 años para conocer, mediante un juego que se llama Kinetic del PlayStation 2, mediante ese juego, hacer que ellas hicieran como esos ejercicios, que es un juego basado en yoga y aeróbic kickboxing, para mirar qué beneficios traían como este juego, y se dieron cuenta que efectivamente este juego tuvo unos aspectos positivos en estas personas o estas mujeres que hicieron parte del estudio. Mejoró psicológicamente, en este caso, un 3%, mejoró la coordinación también un 3%, mejoró el equilibrio un 3%, aprendía, digamos, a ser constante un 6%, mejoró el tiempo de reacción un 6%, el tiempo pues como divertido o el tiempo pues como que pasan agradable un 21%, y así digamos que se fue viendo que realmente incluso mediante el juego se pudo hacer más flexibles a las mujeres que hicieron parte de él, ya que comparado con no hacer ejercicio, ese tipo de ejercicios con esos controles pueden ser pues como provechosos para la salud. Y hay otro ejemplo acá que me pareció muy bacano, que es que es Remission 2, que también surge a través de un estudio que se hacía, digamos, para el cáncer, en el que se implementó este juego porque habían jóvenes que eran reacios como al tratamiento, ¿cierto? Como no entendían muy bien cuál era como la implicación de lo pues como de las quimioterapias y esto. Entonces, a través de este juego, que se llama Remission, lo que hacían es que a través de un juego, como pongamos el video que es mucho más rápido, a través de un juego también como de plataformas, como en 2D, lo que hacen es que le explican primero que todo al paciente de qué se trata, en este caso el cáncer, ¿cierto? Pero también a través del juego le motivan a que se aplique como los tratamientos que tiene que hacer. Entonces el juego trata como eso, es muy visual porque muestra, digamos, con una animación 2D cómo los antibióticos atacan esa enfermedad. Entonces ya la persona se hace más consciente de qué es lo que pasa y, digamos, no solamente se divierte con el juego, sino que ya entiende cuáles son las implicaciones que trae si no se hace el tratamiento pues que los médicos están recomendando. Listo. Y también hay otro ejemplo de un juego que se hizo para rehabilitar niños con pérdida de la escucha, en el que es un de acá de Cali, de acá de Colombia, en el que hicieron un juego para mirar cómo ellos se hacían como unos hábitos. O sea, la terapia era este juego. Ellos no lo veían como una terapia, sino como un juego, pero entre la mecánica y dentro de la dinámica del juego estaba que ellos hicieran como la terapia de rehabilitación. Y digamos que ya esto es como la parte más de los juegos que vimos dentro del corpus pues del curso. Ya se explicó, digamos, cuál es la dinámica de Gris. Simplemente quería como hacer acá la acotación de que este juego como terapia tiene, pues no directamente como una terapia, sino como un juego que rompe como los esquemas, como ya bien lo decíamos ahorita, de los demás juegos, en el que no hay una violencia de por medio, no hay ansiedad, no hay un enfrentamiento con enemigos directos, sino que es más un juego desde la narrativa visual, que lo que hace no es que uno se sienta ansioso, sino que uno juegue de una manera tranquila, que si hay que repetir algo uno lo vuelve a hacer porque sabe que realmente no va a haber como una implicación que mueras o que vaya pues como a pasar algo malo. Entonces desde ese punto de vista es un juego que puede servir mucho para tranquilizar en cierta ocasión, o incluso por la historia que presenta, que va incorporando colores asociados a emociones. De alguna manera también es como alguna terapia como decíamos en la clase alguna vez, como de duelo ante cualquier situación que la persona esté presentando, ya sea una pérdida emocional o alguna situación de este tipo. Obviamente, pues como ya lo expresaron ahorita, el juego está plasmado de color y todo eso tiene un significado que hace que la persona se sienta de una manera diferente al momento de estar jugando. También está Hellblade, que en este caso me pareció que desde el punto de vista narrativo, que es lo que digamos nos concierne un poco hablar en esta parte, es el que, desde los que alcanzamos a ver, es el que tiene como un nivel de complejidad mucho más alto. Si bien Portal tenía un mundo por allá atrás que no se veía en el juego, dentro de Hellblade sí está toda esa narrativa implícita, que bien lo decía la otra vez Alan en clase, que hay como 3 niveles. Hay como un nivel de narración que es la que uno está jugando, que es la historia que le toca pues vivir a Senua, en la que tiene que ir como a una especie de inframundo, un infierno, para poder hacer que su novio, que está muerto, pues, o como su compañero, de alguna manera tratar de revivirlo y recuperarlo. Sin hacer pues spoiler, porque finalmente
no lo quiero hacer, se da cuenta pues que es algo como imposible. Y finalmente es un desenlace pues muy... No estoy diciendo nada de spoiler, simplemente que es un desenlace un poco triste. Y lo que hace también es como una terapia interna porque... Eso me suena spoiler. Sin hacerle spoiler se da cuenta que finalmente el padre de Arnold es el papá. Sin hacerle spoiler, el guasón es hijo de bando. No, entiendes. Entonces, lo que pasa es que en este juego, como esas tres narraciones, es mucho más implícito como esa parte educativa desde el punto de vista que hay una narración que es lo de como la cultura vikinga o los nórdicos, que te van como mostrando una voz en off toda esa cultura. Está la narración, como decíamos, de ella, que es la que hace su viaje, como finalmente su viaje pues al inframundo, y está la otra narración que le van dando a uno a partir de esas voces, en estas voces que están en la cabeza y todo eso que uno va escuchando constantemente también con el otro compañero pues que en algún momento te va como ilustrando de qué es lo que está pasando y qué es lo que tienes que ir haciendo. Finalmente también es un juego que desde las dinámicas que presenta hace que uno se sienta como hay veces asustado, hay veces también se sienta como con ganas de, pues como no sé, incluso el juego al principio dice que está como basado en la psicosis, pues que está como con estudios psicológicos y con psiquiatras que participaron en la creación, de manera que uno se sienta como de alguna manera como una persona que tuviese esta situación. Y ya, eso sería como todo por hoy. Game over. Bueno. Abrimos entonces un espacio de cortico, de unos 10 minuticos de preguntas y también como de conversación pues y de debate, pienso yo también, porque al final es una oportunidad para conversar un poco del tema. Acá en el chat habían hecho una pregunta ya hace un ratico, pregunta alguien que se llama Paquiao, es como amigo de Keru. Dice, ¿por qué se habla de construcción y no de destrucción en Gris? Qué buena pregunta. Y aprovechamos, invitamos a las demás personas que están conectadas para que hagan sus preguntas sobre este asunto de los videojuegos, que pues es un tema que nos hemos empezado a plantear y a cuestionar de acá desde la Universidad de Antioquia, pero que pues todos tenemos preguntas al respecto, ¿cierto? Y intereses, entonces también es un espacio para que aprovechemos y conversemos al respecto. Bueno, ¿por qué se habla de construcción y no de destrucción en Gris? De hecho, sí fue una muy buena pregunta que me tocó hacer un poquito de búsqueda y aquí hablar con Keru, que también dijo unos puntos muy interesantes, y espero que los filólogos no me maten. Lo que entendimos es que destrucción se trata de llevar a la nada, de llevar a las cenizas casi completamente. Después de destruir no puedes construir, mientras que el objetivo del videojuego es de construir, porque se analiza estas situaciones emocionales de este personaje a través de varios aspectos para volverla narrativamente como hacerla renacer. Quiero también decir algo muy interesante, y era como que finalmente nunca el personaje va a poder morir, entonces realmente no lo estamos destruyendo, sino deconstruyendo para volverla a renacer. ¿Sí? ¿Una pregunta o una respuesta? Una opinión. Yo creo que tiene que ver más con el asunto de la resignificación, ¿no? La psicología, y finalmente lo que hace en el duelo, la terapia psicológica, es resignificar el dolor. Y pues no es eliminar el sentimiento de tristeza, sino entenderlo, ¿no? Y yo creo que de eso va el juego, precisamente, de resignificar todo el escenario, descubrir nuevos colores y interactuar con ellos, y ya. Como un pequeño aporte, y yo creo que en sí lo que busca el juego, pues precisamente como dices, no es como eliminar la tristeza, y yo creo que en ese sentido es más bien como entender el porqué de muchas acciones de las que se hacen. Entonces yo creo que este juego, al tener un significado muy poético, porque el juego en sí es como una poesía visual, literalmente, entonces yo creo que pues la poesía no destruye, la poesía hace entender, o sea, la poesía ayuda a comprender. Pues que la poesía ayuda a comprender. Entonces yo creo que todo esto de la deconstrucción es como el proceso de aprendizaje
que empieza desde cero, o sea, es como vas pasando niveles, pues conoces un color y luego caes en lo gris y luego vuelves a construir todos los colores con base a tus conocimientos, o sea, es como toda esa construcción, pues como toda esa construcción del argumento con base a las emociones y al proceso cognitivo que se elabora pues con el desarrollo del juego. Sí. Sí, ¿alguna otra idea sobre el tema? Yo tengo una pregunta como para todos aquí, como para hacer conversa. Vale. Honestamente, ¿a ustedes les gustó Gris? No sé, es que yo escuché como lo que dijo Daniel en su texto y creo que puso en palabras muchas cosas que sentí sobre el juego. Que pueden ser como elementos que quedan ocultos dentro de la estética o que quedan ahí debajo como que van pasando, porque al final lo que es muy enganchador es la estética, ¿cierto? Es todo el tratamiento. Y como se vuelve casi que lo único enganchador, siento, a mí el gameplay se me hizo por momentos súper repetitivo. Hermoso cuando la primera vez que aparecen los árboles que se construyen, pero llevas una hora Es un jugando recurso que se rehúsa. sigues. No sé, ¿qué opinan? Y lo que yo siento ahí muy interesante es también como la exploración de ese mundo narrativo. Yo creo que lo que permite que haya ese cambio y que aunque aún así la mecánica se reuse o se reutilice, hay una posibilidad de renovar como desde las posibilidades que ya no son necesariamente estéticas, pero sí son de tratamiento que ofrece cada uno de esos entornos. O sea, si una cosa si estás en el agua, otra cosa si estás, adelantémoslo por acá un poquito para que veamos como otros entornos. Otra cosa si estás en el bosque, otra cosa si estás, ¿cierto? En el desierto. Pues eso refresca un poquito. Sí, yo creo que Gris habla más que todo pues como de una evolución, porque vemos que el mundo en el que ella pues el mundo en el que ella transcurre no es siempre el mismo, el mundo va evolucionando pues con respecto a los colores, y pues también es esto pues como de las experiencias pueden tender a ser repetitivas también, entonces es como que pues una experiencia de vida se puede repetir, una experiencia de vida se puede volver a vivir, entonces es como que creo que es intencional quizá el hecho de que el juego sea repetitivo, pero no para aburrirte, sino para acostumbrarte a que haya acciones que se van a repetir en algún momento, pues. Súper. Más parte porque la dinámica del juego es tranquila, entonces no tendría como sentido que los niveles fueran o que las mecánicas explotaran una sola vez y de una pasar, porque no tendría la misma duración tampoco el juego. Creo que parte de lo que hace que el gameplay sea un poco extenso es que haya que hay veces como pensarle también a los puzzles, porque mira que no. Pues yo pienso que no es tan repetitivo porque mira que incluso el mismo escenario, aunque uno pase varias veces por ahí, se va cambiando visualmente, entonces... Se va transformando. Sí, además que pues no sé, digo que es como también para fomentar la paciencia un poco, que es lo que es el videojuego, pues es como un videojuego tranquilo. Como no tendría como sentido de que vos quieras como terminar de una. Sí, es cierto. Porque incluso después de que vos acabas te da la posibilidad de que te devolvas a coger los coleccionables que dejaste, que no muchos juegos hacen eso. Se permiten como a los que quieren dejarlo el juego totalmente completado, puede devolverse y repetir el nivel que quieres, entonces... Súper. Yo tengo una pregunta también como para todos. Aprovecho y saludo a las personas que están conectadas, pues, y también los invito a que hagan sus preguntas. Ahí está conectado Andy, hay otras personas ahí también. Un saludo para ellos. ¿Qué relevancia le ven ustedes a traer ese tipo de conversaciones a un entorno de las comunicaciones? O de las comunicaciones y filología y lingüística, ¿cierto? Ya que estamos también en el proceso de cambio de nombre de facultad a este entorno también, como porque es relevante hablar de este tipo de temas en una facultad como la nuestra y en una universidad como la nuestra. Yo creo que es importante porque pues abordando el tema de mi compañero Brian y pues retomando también un video que estaba viendo anoche que hablaba sobre cómo los juegos pueden llegar a ser arte. Pues si hablaba por ejemplo de diferentes tipos de juegos, por ejemplo juegos de simulación, pues FIFA, juegos de carros que pues en primera uno dice pues que no son arte, pues porque son simplemente simulación, pero en cambio pues estos juegos como Gris que tienen pues como un apartado más artístico y que son hechos desde la emocionalidad, pues el caso Journey, Limbo, representan pues como esa capacidad de transmitir emociones
convivencias dentro de un juego, ¿cierto? Entonces yo creo que la comunicación se basa en eso, en transmitir emociones, pues además de generar conocimiento, también eso de transmitir y poder generar en la persona como esas emociones de querer hacer algo o motivaciones de, no sé, de aspirar a algo más. Yo creo que mi comentario al respecto también se origina de esa exposición que nos compartió Brian, y es que finalmente los videojuegos no es una... que parece, por lo menos, bueno, entiendo por qué en el país se siente algo de nicho, pero a nivel mundial es una industria gigantesca. Es una industria gigantesca que yo sí creo que pertenece al campo de las comunicaciones de la misma manera que pertenece al cine, pertenece a la radio, pertenece a la televisión. Estábamos viendo ahorita las cifras, ¿no? Exactamente. De hecho, y también en la serie esta de Netflix de Black Mirror. De Patriota, ¿cómo se llama? Este man hablaba también de las cifras. Wanted Patriot, el man hablaba también de las cifras de cómo está, el man sumaba los ingresos que tuvo el cine en el 2018 más la industria de los deportes, más la industria de la música, y ni siquiera así alcanzaban a hacer los ingresos que tuvo la industria de los videojuegos en el mismo año. Y no, o sea, está el punto pues de los ingresos, y también está el otro, y es que cuando en comunicaciones ya empezamos a hablar de nuevos medios, sé que nos enfocamos mucho en transmedia y eso, y siento que los videojuegos, cuando quedan un poco de lado, es que los videojuegos son los que más tienen experiencia en ese campo. Pues los videojuegos no se inventaron ayer, los videojuegos tienen historia de 30 años por poquito. Ellos sí han, digamos, como ahí hay como digo, una mina de oro para explorar lo que son nuevas narrativas, nuevas maneras de expresarse y nuevas maneras de comunicar. O sea, eso que nos presentaba Brian, de que se está educando a la gente cómo se hace el cáncer con los videojuegos, cómo se trabajan con trastornos del lenguaje, son cosas que nos permiten hacer los nuevos medios, y que los videojuegos, eso está súper interesante para estudiarlo académicamente. Sí, yo también creo pues yo también toco el tema de que los videojuegos pueden transmitir la misma información que se transmite en la televisión, y mucho mejor incluso. O sea, hablamos, por ejemplo, el caso cuando estábamos jugando Hellblade. Alan tocaba el tema de que esa introducción de 15 minutos que tenía Hellblade era extremadamente largo, pero pues que quizá que quizá esa metodología en cine no funcionaría, pero que en los videojuegos, pues por ejemplo en Hellblade, que fue súper brutal, o sea, fue súper significante esa introducción de 15 minutos, y pues sí aportó mucho pues como a entender la historia, y pues sí, todo eso. Pues yo creo que la relevancia dentro de los videojuegos dentro de la academia realmente es muy simple. Realmente los juegos de la academia lo que buscan es superar esa, digamos, barrera que hay sobre el videojuego como un solo entretenimiento. Creo que la problematización directa de qué es un videojuego, qué conlleva o su impacto en la sociedad, realmente va en aras de eso, de plantear nuevas formas de comunicación y nuevas formas de transmitir cosas que pueden ser igual de válidas que otro tipo de artes o otro tipo de expresiones dentro, que son sometidas pues a, digamos, a análisis académicos. Sería como la relevancia para mí. Bueno, yo también creo un poco lo que dice el compañero, y es también desde el punto de vista de que si es una facultad de comunicaciones en la que para hacer un videojuego básicamente no se podrían hacer ni solamente con programadores ni solamente con comunicadores audiovisuales, sino que necesitaría también un background de muchas disciplinas. Por ejemplo, si es un juego basado en hechos reales, tendría que tener historiadores de por medio, ¿cierto? Entonces lo que nos toca directamente en la facultad sería por parte de lo que acá casi no se explora. Parece que es importante este curso, también hablando del curso, porque es algo que no se ha explorado mucho, ya que creo que pues, desde mi punto de vista la facultad se ha enfocado mucho, o bueno, el pregrado de comunicación más bien, que es desde el que yo hablo, se ha enfocado mucho más que todo en el cine, digamos por lo que esto tiene como una repercusión como mayor en lo que los estudiantes quieren hacer, pero también desde el punto de vista de lo que se aborda con estas materias o estos cursos complementarios como diseño 3D o como apreciación de videojuego, que lo que puede hacer es que también los audiovisuales veamos otras nuevas, como unos horizontes o unas nuevas oportunidades diferentes a solamente el campo audiovisual como video o como fotografía, sino también todo lo que hay detrás de un videojuego. Que para hacer un videojuego también está la cinemática, los planos que se eligen para los jugadores, ¿cierto? Todo eso tendría que tener
tiene mucho potencial desde esta facultad porque podríamos hacer como un nuevo campo de exploración. Como bien lo decíamos ahorita, un videojuego puede ser mucho más largo que una película, porque uno se podría pasar muchas horas jugando para poderlo completar, y dentro de todo ese tiempo de juego se podrían incluir demasiados mensajes. Entonces sí, en general yo me doy cuenta de eso también, que es ese ejercicio pues también como el seriado interno que hay al interior de un videojuego, y ese desglose de la información te permite a vos acceder a un montón de información, pues además porque uno terminándose un videojuego que tenga un gameplay largo, te puedes sentar facilito, ¿cierto? 8, 9, 10 veces a jugar por horas, el proceso es extenso. Y lo podríamos ver incluso como un complemento también académico. No sé, alguna vez leí, no me acuerdo en dónde, o vi en un video, que hay alguna universidad del mundo, no sé, en el que dentro del currículo estaba unos videojuegos. No sé si eso lo hablamos en clase, ¿cierto o no? No me acuerdo. Yo tengo esa idea en la cabeza, no sé si será verdad, pues no tengo la fuente, pero escuché eso, de que los videojuegos se incluían obligatoriamente dentro del currículo. ¿De ciertos cursos? Sí, de ciertos, no, incluso como en una universidad que, o sea, todo el mundo por obligación tenía que jugar un juego. No me acuerdo si era con Gris o alguno de los juegos, pero me parece que las universidades deberían de explorar eso desde el punto de vista del potencial. Sí. Yo creo que en Estados Unidos hay una universidad donde pues son ingenieros, y los ingenieros deben jugar Minecraft, o sea, utilizan el Minecraft para crear pues como todo esto de elaboración de planos y todo este cuento de lo que trabajan los ingenieros, no sé. Pues sí, todo esto de la utilización de coordenadas y tal, pues utilizando Minecraft, o sea, es pues como un recurso también importante. Yo creo que como teorizar o pasar al lenguaje académico, lograr traducir los videojuegos, enriquecerían mucho cómo se conciben frente a otro tipo de comunidades, no solo los jóvenes o lo que sea, o donde esté bien acogido en ese momento, sino que permitirían elaborarlos de una forma muy diferente, enfocarlos y hacerlos más complejos y abrir posibilidades que en ese momento no contemplamos o no nos tomamos en serio, ¿no? Yo creo que sí, como verlos desde un punto de vista académico nos enseñaría un montón y nos permitiría construir o imaginar videojuegos en otros campos y de otras formas que hoy no se nos ocurren. Sí. Muy bien. Falta Gabriel. Sí, compañero. Pues yo creo que un problema, digamos, que había tenido muy grande los videojuegos es que, a diferencia de muchos otros medios como el cine, el teatro, música, digamos que requiere como un reto, o sea, hay juegos que definitivamente para poder como tener toda la experiencia, pues es necesario pasárselos, y eso no, digamos que no cualquiera puede hacerlo, y apenas hasta, digamos, pues no sé, los últimos años se ha masificado también como hacia otros públicos, digamos, ya los videojuegos, por ejemplo, que es como la discusión que ahorita teníamos con Gris, digamos desde un punto de vista como de, para un jugador como que quiere pasarse algo difícil, por ejemplo, pues obviamente no le va a llamar la atención, pero hay personas que normalmente no se sentirían llamadas pues por un videojuego, que pueden pasarlo y pueden disfrutarlo. También se ha abierto, por ejemplo, con ya los juegos de, pues lo de los eSports, por ejemplo, que ya es como todo un tema propio. Entonces digamos que ya hay suficiente material como para explorar desde cualquier disciplina realmente. Muy bien, yo creo que con esto cerramos entonces este primer simposio virtual sobre apreciación. Nos falta Carlos. Hola. Para que nos des tu opinión sobre la importancia del videojuego acá en ese tipo de entornos. Sí. Ay, me voy a ahogar. Pues, los videojuegos son, digamos, una nueva forma de comunicación, que son como el cine y como la televisión. Puede englobar pues mucha narrativa, pero también puede ser, por ejemplo, digamos, sortear los problemas que tienen las adaptaciones de los libros. Normalmente en medios audiovisuales se suele ver muy limitado.
y esto por lo general crea una mala recepción sobre las adaptaciones de ciertos libros. En el videojuego yo creo que una adaptación se puede hacer incluso ya con recursos de sobra. Eso es lo que, o sea, ya incluso entonces entra ya o sea, en cuanto a densidad, un videojuego puede tener la densidad de un libro o de una trilogía puede tener la densidad de El Señor de los Anillos, o puede tener la densidad de Juego de Tronos. Puede tener una densidad enorme en un solo producto, pero además de tener esa densidad, tiene muchas más opciones, puede ser aún más denso y puede tener aún más trabajo de audio, puede tener aún más trabajo de narración, puede tener puede tener muchos más caminos, puede tener más finales. Una adaptación, o sea, digamos, para mí, desde mi perspectiva, adaptar un juego a un libro es como tirarlo hacia atrás en sus capacidades narrativas, porque en este momento un videojuego es superior, es una forma superior de narración sobre otras formas que hay hasta ahora. Obviamente pues está mediado por la tecnología, pero toma todo lo que es el cine, la televisión, hasta los libros, y creo que tiene muchos más recursos. Esa idea daría paso para un debate. Acá están los filólogos. Ay, papá. De cierto modo, pues nos sonaría que es superior, pero Yo creo, más versátil. sí, esa es la palabra. Yo creo que más que superior Nada, superior. es más versátil. No, pues sí, porque es que, por ejemplo, si puedes llevar, por ejemplo, la experiencia de un videojuego, no la puedes replicar en un libro. Ni viceversa, diría. no sé, ni viceversa, o sea, total. Pero de un libro yo creo que sí, porque No. de hecho hay pues muchos videojuegos que son incluso solo textuales, y eso es un género del videojuego, y eso es solo un género del videojuego que ni siquiera es muy popular. O sea, es un libro interactivo que tú puedes jugar, y esos fueron de los primeros en modo texto, y esto, pero digamos tú teniendo la opción de poder animar y de poder poner música y de poder poner un montón de artes y de industria, yo no sé, bueno, no solo eso, porque es que también puede hacerlo una sola persona, y una sola persona pues puede, para mí, un videojuego puede tranquilamente tener, a ver, me voy a tirar bien duro, el Quijote de la Mancha puede ser hecho en un videojuego, y puede ser perfectamente hecho y aportando muchísimas más cosas de las que ya se ha aportado, obviamente, que hay una riqueza muy grande en la literatura, pero para mí tiene muchas más opciones, y tiene la literatura, incluye, o sea, los videojuegos incluyen, como el cine incluye la fotografía y ciertas formas, en un videojuego tú puedes leer. Pero ya la interactividad cambia completamente la experiencia. O sea, no. Mejor dicho, yo los voy porque ya nos quedamos sin tiempo. Camila y yo estamos planeando abrir un espacio donde vamos a seguir este tipo de conversaciones. Lo vamos a hacer también estamos conversando con unos chicos de periodismo también que tienen un proyecto que se llama Pulsa X, y vamos a tener este tipo de conversaciones. ¿Sí o qué? Sí. Entonces quedan súper invitados para que estén atentos. La idea es que vamos a sacar pues como la publicidad para que empecemos el otro semestre, y para que hagamos un equipo de trabajo también para las personas que estén conectados y estén interesados, se ponen en contacto acá con nosotros en el laboratorio. Y la idea es que sigamos conversando de este tema y utilizar ese espacio también en Altair para que se mantenga esta conversación. Y yo creo que ya tenemos primer tema ahí para arrancar, ¿sí o qué? Y es el del soporte, ¿cierto? Sí. Ahí ya hay un debate bueno que planteó ahí Carlos Mario. Bueno, chicos, muchas gracias. Este fue, como les decía antes, este primer simposio virtual sobre apreciación del videojuego. Que chévere que lo sigamos haciendo semestral, pues con la experiencia que vamos teniendo en el curso de apreciación del videojuego acá en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y bueno, súper bienvenidos para este espacio que vamos a pensar entonces para seguir la conversación. ¿Sí o qué? Bueno, un aplauso, chicos, muchas gracias.